Buenas noches, bienvenidos al programa Entre Argumentos de la revista de Pamstato. Como ustedes saben, nuestra serie de entrevistas, hoy es nuestra tercera entrevista, nuestra serie de entrevistas está dedicada a la cuestión de la práctica de la abogacía y la salud mental, ¿sí? A través de estas experiencias conocemos el pensar y el sentir de nuestros entrevistados en función de su desarrollo profesional, sus vivencias, sus ciclos de trabajo, sus ciclos de vida, ¿sí? Hoy tenemos el gusto de tener como invitado al licenciado Luis Alejandro Ramírez Holguín. Aquí presente le damos la más cordial bienvenida. Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, licenciado. Sí. Como bien ya me presentó el licenciado, mi nombre es Luis Alejandro Ramírez y yo quisiera comentarles acerca de mi experiencia profesional a lo largo de los últimos 12-13 años. Yo cursé la licenciatura en Derecho en una universidad particular. De hecho, yo no tuve la suerte, como muchos, de haberme incorporado a lo que es la Universidad Nacional Autónoma de México. Y yo cursé mi licenciatura en la Universidad del Distrito Federal en la generación de 1994-1999. Fue una carrera de 4 años. A partir de ahí, concluyo mi licenciatura en 1999 y en ese mismo año realicé mi servicio social como orientador de barandilla en una agencia del Ministerio Público, el Venustiano Carranza. Ahí tuve algunas experiencias, algunas favorables, algunas no lo fueron tanto, porque yo de alguna manera me he enfocado más a la cuestión penal. De hecho, para efecto de titularme, cursé la especialidad en Derecho Penal. No realicé tesis, porque hoy en día se ofrecen diversas opciones de titulación, y yo opté por cursar mi especialidad en Derecho Penal, como consistió de 7 módulos. Entre esos módulos podemos destacar lo que fue la medicina forense, la criminalística y los delitos en particular. Tuvo una duración de 1 año y medio. Posteriormente tuve que realizar no una tesis, sino una tesina referente a toda la cuestión en materia penal, y con ello obtuve el derecho a presentar mi examen profesional y me titulé en el día 31 de octubre del año 2003. Licenciado, cuando usted dice que no tuvo la fortuna de estudiar en la Universidad Nacional Autónoma de México, digamos que está implícito que a quien estudia ahí entra dentro de toda una tradición de la abogacía, mientras que en otras universidades no sé qué diferencia se manifiesta como estudiante en estar en la UNAM o no estar en la Universidad Nacional Autónoma. Desde mi punto de vista, a mí siempre me ha gustado ser muy franco en mis opiniones, en mi sentir. Desde mi punto de vista, veo que quien tiene la posibilidad de entrar o de incorporarse a la Universidad Nacional Autónoma de México, de alguna manera, desde mi punto de ver, pienso que cuando ellos egresan tienen mejores posibilidades de incorporarse a distintas fuentes de trabajo. Es decir, le dan más preferencia, y yo me he dado cuenta, yo me he percatado que siempre le han dado preferencia a gente que es egresado de la UNAM, de la UAM, del Politécnico, y de alguna manera como que van rezagando a gente que proviene de escuelas particulares. ¿Por qué? ¿En Derecho también? En el Derecho también. ¿Por qué? Porque se piensa
que los que provenimos de universidades particulares de alguna manera venimos menos preparados que los que egresan de la UNAM, de la UAM o del POLI. Siempre se ha pensado, se ha tenido esa ideología por parte de mucha gente. De hecho, yo lo viví cuando me tocó alguna vez buscar trabajo. Me di cuenta cómo llegaban cantidades de profesionistas, inclusive gente que todavía no se titulaba, iban en calidad de pasantes, y quienes contrataban hacían una selección y se enfocaban más a gente egresada de la Escuela Nacional Autónoma de México, de la UAM, del POLI, y en caso de universidades particulares, la UVM, la Universidad de las Américas y otras tantas universidades que son particulares, pero que de alguna manera se les conoce o tienen la fama de tener más prestigio. Que no es lo mismo como salir egresado del ICEL o de la Universidad del Distrito Federal o de la Universidad de Insurgentes. Entonces yo me he percatado que las cosas se han dado de esa manera. Digamos que hay una especie de tradición. Exacto. Más que de prestigio, sí, es una cuestión de tradición en donde hay ya toda una escuela que la antecede, hay gente ya formada, hay gente que ha dirigido incluso el país. Incluso yo recuerdo presidentes que eran abogados, claro, egresados también de la UNAM. ¿Será por esa cuestión que hay esa diferencia que ahorita usted está marcando? Me supongo que sí. Esto desde mi punto de ver no viene de 5 o 10 años. Claro. Yo veo que esta tradición, como bien le dice usted, viene desde décadas atrás. Y, por ejemplo, presidentes de la República han sido la mayoría egresados de la UNAM. Sí. Bueno, a excepción de algunos, claro, ¿no? Pero la mayoría son egresados de... Sí, cuando la mayoría eran licenciados en Derecho, Así es. después ya empezaron a ser economistas y quién sabe qué otra cosa, ¿verdad? Claro. Pero, digamos, hablando de tradición, había ese... O sea, yo me remonto a décadas de los 40, los 50, los 60. Exacto. Y a partir de los 70 se empieza Sí. a ver una diferencia. Sí, sí. Y usted en conjunto con sus demás compañeros, ¿cómo vivían había alguna discriminación o una especie como de autoevaluación en donde se sintieran de alguna manera diferentes a los demás estudiantes de Derecho? Bueno, mis compañeros de grupo, algunos ya trabajaban en instituciones públicas, algunos eran ya como auxiliares del Ministerio Público, algunos trabajaban en Secretaría de Gobernación, algunos ya litigaban. Y todos ellos que de alguna manera ya tenían la oportunidad de tener una fuente de trabajo a ese nivel, pues sí hacían una especie de discriminación respecto de los que en ese momento todavía no trabajábamos. Se hacían sentir las críticas. No, pues es que tú qué vas a saber si no litigas, no trabajas todavía en cuestión jurídica. Entonces, inclusive en las clases de derecho penal, de amparo constitucional, que las clases se manejan de ser participativos en clase, muchas veces me di cuenta que compañeros de ahí de mi grupo pues participaban más los que ya trabajaban, y quiero suponer que es porque ya contaban con más experiencia, por lo mismo que ellos ya de alguna manera ya litigaban, desempeñaban alguna función en ministerios públicos, en Secretaría de Gobernación o en otras dependencias.
y de ahí pues sí se marcaba una diferenciación. Inclusive pues sí discriminaban a quienes todavía no trabajábamos. ¿Y esto cambió a partir de que usted realizó el servicio social en el Ministerio Público? Cuando ya tenía, digamos, esa práctica o empezaba a entrar en el campo de la abogacía. Digamos que para ese entonces yo ya había concluido la licenciatura. Yo ya no tenía mucho contacto con mis compañeros, porque pues una vez que termina uno la carrera, la mayoría pues agarra su rumbo y no nos volvemos a ver, salvo que esporádicamente nos lleguemos a llamar por teléfono o por coincidencia encontrar en algún lado. Entonces yo ya no me pude dar cuenta si ya estando yo realizando mi servicio social y empezando ya a adquirir esa experiencia, pues iba a seguir la misma situación. O sea, ya no tuve esa oportunidad. Sin embargo, cuando me incorporo a lo que es la especialidad en Derecho Penal, ya tuve la oportunidad de estar con compañeros, pero ya más grandes de edad que yo. Ya era gente que ya tenían un trabajo estable, ya eran padres de familia, ya es gente que va más a estudiar que a otras cosas. En licenciatura mis compañeros eran jóvenes, ya la diferencia es que ya en mi especialidad ya era gente más adulta. ¿Esa especialidad también fue en la Universidad del Distrito Federal? Así es. Ajá. Esa la tomé como opción para titular. Ya ve que hoy en día las universidades particulares ofrecen diversas formas de titulación, y una de ellas fue, en mi caso, cursar la especialidad en Derecho Penal. Licenciado, usted mencionó al principio que dentro de esta primera práctica profesional que fue el servicio social, hubo experiencias muy positivas y otras no tan positivas. ¿En qué radica esa diferencia o cómo se dio eso? Todos sabemos que la corrupción en México pues está a la orden del día. Y a mí me tocó tener experiencias, decía yo, favorables y algunas no tanto, debido a que en la impartición de justicia vi varias deficiencias por parte del Ministerio Público. Había ocasiones en que si el Ministerio Público tenía la disposición, consignaba, resolvía los problemas, apoyaba a la gente que acudía ante la representación social a dirimir su controversia. Pero así como había ocasiones en que el Ministerio Público de alguna manera tenía esa buena disposición, hubo también muchas otras veces que no contaba con esa disposición y dejaban indefenso al ciudadano porque no le impartían la justicia de manera adecuada. Inclusive me tocó ver hasta burlas en el caso sobre todo de mujeres que iban a denunciar abuso sexual. Sí me tocó escuchar comentarios muy desagradables en son de burla, y pues yo me quedaba realmente sorprendido. Digo, ¿cómo puede ser posible que gente ya a este nivel y que se supone son representantes de la sociedad pues incurran en este tipo de conductas? ¿Y usted cómo se sentía ante esa situación tan desagradable? Pues mi sentir era digamos, de impotencia, porque no podíamos hacer nada. Exacto. De alguna manera yo lo describo así. Sí. No era más que un prestador de servicio social. Y bueno, al mismo tiempo pues una especie de desilusión, digamos. Exacto. Porque uno cuando es estudiante va con otro tipo de ideas. Piensa uno que realmente quienes se encargan de impartir la justicia lo hacen pues adecuadamente y conforme a derecho, pero a través de la experiencia profesional se da uno cuenta que no es así, que tal parece que se van más del lado del delincuente
del propio ciudadano que solicita su apoyo. Digamos que usted tenía una especie de idealismo en cuanto a la práctica real, ¿no? O sea, en cuanto a lo que sería el servicio que se da como abogado, ¿no? Eso sería tanto. Vamos a continuar con este tema en cuanto regresemos de nuestra pausa. Bien, entonces estábamos hablando acerca de la parte idealista con la que todo estudiante de cualquier carrera entra, y más en este tipo de carreras como sería la práctica de la abogacía, la medicina, el sacerdocio, qué sé yo, ¿no? Todas, digamos, todas aquellas profesiones que tienen que ver con relaciones humanas. Así es. ¿Sí? Y usted nos relata que había una parte idealista, ¿sí? Quisiera usted extenderse un poquito en esto que suena pues bastante común. Claro. Bueno, y yo quisiera agregar algo más al respecto. No solamente, bueno, hasta el momento yo he estado hablando únicamente de la cuestión en materia penal, pero no nada más ahí se ha dado ese tipo de situaciones. Me ha tocado la oportunidad de haber trabajado ya en 3 despachos, donde pues me ha tocado llevar asuntos civiles, incluyendo, bueno, en la materia civil entra lo que es el derecho mercantil, lo que son los juicios hipotecarios. Me ha tocado también litigar en juicios de materia familiar, y por lo que respecta a la autoridad civil, también he detectado muchas deficiencias en lo que es la impartición del derecho. Hablemos de jueces, hablemos de secretarios de acuerdo y de todo el personal que conforma un juzgado. Sí. Simplemente desde la actitud, tal parece que como que nos hicieran un favor al litigante. Su disposición pues está muy por debajo de las expectativas que como estudiante yo pensaba, ¿no? Bueno, el idealismo, volvemos, pensaba que pues se impartía la justicia pues conforme a derecho y adecuadamente, lo cual dentro de mi trayectoria como litigante me he dado cuenta que no es así. Simplemente, y voy desde lo más elemental, el prestar un expediente en el archivo de un juzgado civil, que es lo que hace el señor del archivo o la persona que esté a cargo. Entonces muchas veces nos tienen hasta media hora esperando para prestar un expediente, y lo hacen de mala gana. Además, secretarios de acuerdo, que son, no hablo de todos, pero me ha tocado gente muy prepotente, me ha tocado gente que le solicita copias, si usted quiere, y lo traen uno a la vuelta. En fin, son por mencionar algunos detalles. Claro, pero eso significa entonces que esa parte idealista que usted menciona y que obviamente surge en los primeros años de la juventud, en los primeros años hasta de la adolescencia, y que es la que nos permite de alguna manera continuar, esta parte entonces persiste aún, ¿sí? Hay como una especie de esperanza ahí puesta en el quehacer, en este caso en el quehacer de la abogacía, en el quehacer, como dijo usted, como litigante, ¿sí? Hay esa especie de mezcla entre idealismo, esperanza, optimismo, ¿sí? ¿Cómo vería usted esta afirmación? Bueno, no se descarta siempre pues la posibilidad, tal vez a corto, mediano, tal vez a largo plazo, de que las cosas puedan ir mejorando. Todo está en cada uno de nosotros. Porque usted sigue su trabajo como litigante, claro, ¿no? O sea, sigue... sí, independientemente de ese tipo de situaciones, pues uno como abogado tiene que sacar adelante los asuntos, responderle al cliente, y bueno, hacer nuestro mejor esfuerzo como abogados litigantes.
independientemente de las deficiencias del juzgado, del Ministerio Público, uno debe de tener el compromiso de hacer de la mejor manera su trabajo, independientemente de cualquier situación de deficiencias de las que padece nuestro sistema. ¿Y a usted alguna vez ha sentido las ganas de aventar la toalla? Y decir, me voy a dedicar a otra cosa, que no sea esto, pero... Pues le soy sincero, sí. Ajá. Sí, porque me he desilusionado mucho de la impartición de justicia en cualquier materia, penal, civil, etc. Me he decepcionado a tal grado que efectivamente me ha pasado por la mente tirar la toalla y decir, mejor me dedico a otra cosa porque yo no tengo necesidad de estarme enojando todos los días, porque yo que gano me enojo y finalmente el perjudicado soy yo. Y el sistema... la gente sigue igual, nunca va a cambiar. Eso iba a decir, ¿no? Que si el sistema sigue así, sigue igual. Sí. Por eso le decía hace unos segundos, el cambio está en cada uno de nosotros. Uno, como dice un dicho muy sabio, dice, cada quien es el arquitecto de su propio destino. ¿Y eso qué significa? Bueno, que cada quien se va formando de acuerdo a las decisiones que uno va tomando en la vida. ¿Y cuál sería el elemento, el factor importante por el cual usted no ha aventado la toalla, dado que pues aún estamos en esta entrevista? Sí. Bueno, que hay que ver el otro lado, ¿no?, de la moneda. Yo creo que nunca hay que darse por vencido. Yo creo que independientemente de cualquier adversidad hay que seguir adelante. Y siempre manteniendo la esperanza de que las cosas se pueden cambiar. Sí, ahí es donde justamente yo digo que hay que pensar en los ideales de la juventud, en las esperanzas, en aquello que en un principio nos motivó y que seguramente se sigue dando, ¿sí?, a pesar de todo este aparato de injusticia que usted describe ahora en cualquiera de las áreas de la abogacía. Claro. ¿No? Sí, efectivamente. ¿Cómo era su juventud? ¿Cómo fue sus años de juventud? Bueno, he sido una persona, no soy muy dado a las fiestas ni a tener amigos. Sí. He sido una persona, no me describo huraño, pero sí me gusta estar pues, siempre un poquito apartado, porque me siento más a gusto así. Y bueno, igual y puede haber gente que le guste sociabilizar más. En mi caso no lo soy tanto, pero eso no significa que sea un antisocial. Pero ese es un punto importante. ¿Es o no necesaria, o hasta qué punto más bien, es necesaria la sociabilización en la práctica del abogado? Pues en mi punto de ver yo creo que sí tiene mucho que ver. Yo hablo en lo personal, sí, pero puede ser que esté en un error. Tal vez no debería de ser tan apartado. Sí. Pero digamos que para efecto de lo que es la práctica del derecho, sí se requiere desde mi punto de vista ser social, tener amistades, tener comunicación, porque la carrera precisamente de eso consiste, de expresarnos. Y bueno, que tiene uno que tratar con mucha gente, no solamente con los clientes, sino con gente con autoridades civiles, penales, de todo tipo. Sí, pero parece, bueno, por lo que yo entendí hace rato con algunas de sus palabras, parece que a veces las dificultades más grandes se encuentran dentro del mismo gremio de abogados, ¿no? O sea, desde que plantea la situación de que, bueno, ¿cómo es posible que alguien con un desarrollo profesional se burle de alguien que va a pedir justicia? Exacto. O cómo es posible que lo tenga esperando un colega más de media hora ahí para recibir un expediente. Pues, desgraciadamente la realidad es eso. Exacto. O sea, en el momento estas personas no reparan en ese error. Y bueno, pero
vuelvo a insistir, todo eso, desde mi punto de ver, se puede cambiar, pero está en cada uno de nosotros. Siempre, eso definitivo. ¿Cuáles serían las propuestas que usted ha aplicado dentro de esta posibilidad de cambio? Yo creo que dentro de algunas propuestas puedo mencionar el compromiso al trabajo, la responsabilidad, la seriedad. Yo en un trabajo, ¿qué es lo que aplico? La puntualidad para mí cuenta mucho. La responsabilidad es un segundo factor. Sí. Otro punto no menos importante, el compromiso con uno mismo y con el trabajo. Y sobre todo la vocación de servicio. Esos son los factores que, desde mi punto de ver, son los claves para hacer un cambio. La vocación de servicio estaría en función de poder entender las demandas que le hacen sus clientes. De alguna manera sí. No tanto de resolvérselas, porque a veces eso queda no, fuera de sus exacto. manos, pero sí de poder en un momento dado hacer una especie como de match. Digamos que ayudarlos en lo más posible. Digo, habrá asuntos que jurídicamente uno los estudia y bueno, se pueden resolver, algunos otros no. Por eso al cliente nunca hay que prometerle el juicio lo vamos a ganar. Eso creo que me queda claro. Nunca hay que decir le voy a ganar su asunto, no. Yo creo que hay que ser objetivos, que sería otro punto que podríamos incluir. Ser objetivos y nunca prometerle al cliente que se va a ganar todo, sino con ese compromiso de trabajo, hacer el mejor esfuerzo y ayudarle en lo mejor que se pueda. Y si los resultados son excelentes, pues qué mejor. Y si no, bueno, haberlo ayudado en lo más posible. Pero ahí sí entraría una cuestión que es el prestigio, ¿no? La gente va con gente prestigiosa porque piensa o tiene casi la seguridad de que va a salir ganando, ¿no? Eso claro. Lo vemos con las grandes corporativos, con los grandes políticos y todo eso, ¿no? Claro. Yo creo que aquí influye también otra cuestión, y es retomando lo de la sociabilidad en lo que bueno, aplicado en lo que es el derecho. Sí. Yo creo que cuenta mucho, porque también una de las cosas que en mi experiencia profesional me he dado cuenta que a veces no se requiere saberse los códigos de memoria para ganar los asuntos o ganarse prestigio. Muchas de las veces no es tanto el conocimiento, sino las relaciones que tenga uno con gente de fuera, porque no tanto el conocimiento en sí, sino que luego un trámite, el que usted guste, si uno tiene la palanca o el conocido, son trámites que se resuelven con más prontitud. Es lo que yo he visto como ¿Cómo no? O sea, digamos que sí. Para la cuestión operativa, la socialización y todo lo socialité que pueda haber están íntimamente relacionados, están unidas, una es consecuencia de la otra. Exactamente. ¿Sí? Y para la parte, digamos, de conocimiento, la parte teórica, ¿sí? Para la parte de entendimiento, pues ahí sí entraría el estudio, ¿no? El conocimiento, la disciplina de la lectura, de la escritura, ¿no? Así es. Sí, se podría decir esto. Y sí, realmente, bueno, es nuestra realidad. Para mal o para bien, pero finalmente es así. Sí. Pero sí habría una especie como de búsqueda de equilibrio, ¿no? Entre lo teórico y lo operativo. Claro, lo teórico para los libros y lo operativo para la socialización. Yo creo que van de la mano. Yo creo que desde mi punto de ver, el tener el conocimiento y la preparación para desempeñarme como un buen profesionista en lo que es la abogacía, digamos que cuenta en un 80%. Y digamos que un 20% es como uno se pueda relacionar.
¿Cómo se logró eso en usted? O sea, ¿cómo se logró ese nivel de socialización o el nivel de socialización que usted ha requerido para hacer su trabajo profesional? Yo creo que hay que quitarnos un poco el miedo. En mi caso, bueno, a veces sí era un poco tímido. Ajá, sí, usted dijo anteriormente que un poco, era más bien solitario. Un poco aislado, tal vez como miedo a lo desconocido. Ajá, pero son cuestiones psicológicas, sí, digámoslo así, sí. Y que de alguna manera, conforme va pasando el tiempo y va uno formándose como profesionista y a través de las experiencias como abogado, pues se da uno cuenta que no es más que una cuestión psicológica y que queriendo se puede superar. Claro. Entonces, bueno, se da uno valor poco a poco, va uno perdiendo esa timidez, esa inseguridad o ese miedo. Y es como ya, como profesionista, pues en mi caso, he podido pues salir adelante. ¿Usted cuando era estudiante a qué le tenía miedo? Pues no precisamente miedo, tal vez he sido un poco indeciso. Yo me considero que he sido indeciso, tal vez inseguro, tal vez para elegir algún trabajo. Tal vez, bueno, como estudiante, no sé, para los exámenes. ¿No? Bueno, yo creo que eso es normal, de acuerdo al sistema educativo mexicano. Sí. Creo que de eso se trata, ¿no? De infundir cierto miedo. Sí, los exámenes y, bueno, creo que nada más, pero pues eso lo resolví estudiando, claro, preparándome y pues, no había mayor problema. Cuestión de que algo que no me quedaba claro, dudas, pues yo era muy dado a hablar personalmente con los profesores, exponerles mi inquietud respecto de algo que no entendía o no comprendía. Sí. Y bueno, siempre estaban en la mejor disposición de disiparnos esas dudas. Y ello generaba, bueno, que mi inseguridad en ese sentido fuera disminuyendo y llegando a los exámenes pues sin mayor problema. Ajá. Bueno, entonces esto significa que había un ambiente de profesores accesibles que podían en un momento dado escuchar sus demandas, sus preguntas, sus dudas, etc. Vamos a continuar con este tema después de la pausa. Sí, entonces un ambiente, una atmósfera en donde el estudiante tiene acceso a respuestas, a conversar con el maestro, pues me imagino que eso disminuye los temores, ¿sí? Hay un sentimiento de mayor entendimiento, incluso de mayor aprendizaje, ¿no? Efectivamente, esa fue mi percepción y afortunadamente salí avante y sin mayor problema. No es por presumir, pero pues yo nunca presenté exámenes extraordinarios. Yo acredité con promedio de 8 o 9. No, tampoco voy a decir que 10, pero sí era un alumno, digamos, con un promedio más o menos adecuado. Pero me ayudó mucho conversar con los maestros y de alguna manera el apoyo, ¿no? Su disposición para disipar dudas y inclusive repetirnos la clase y hacer hincapié en ciertas cuestiones. Ahí digamos que podría ser algunas de las cosas positivas en cuanto a que un sistema tradicional ya está más formateado, incluso en términos de la relación maestro-alumno, maestro-alumna, y aquí era más, por lo que usted describe, pienso que era menos rígido, dado que no había que obedecer a cierta tradición rígida, como de la que hemos mencionado al principio, ¿sí? Como se ha dado en la Universidad Nacional Autónoma de México, donde ya hay toda una tradición, donde hay toda ya una serie de figuras ya ideales e idealizadas, ¿sí? Mientras que aquí
pareciera, por lo que cuenta usted, que era una relación pues más laxa, más de entendimiento. Yo quisiera ampliar en ese sentido. Por una parte, efectivamente sí había esa disposición, aunque había también como dicen, el otro lado de la moneda. No siempre había esa disposición. Me tocó profesores que, pues se lo digo abiertamente, en lugar de ir a impartir sus clases, pues iban a contarnos su vida. Es decir, no se dedicaban a dar la clase, sino a estar platicando con las compañeras, a estar platicando su vida. Y la injusticia se daba en el momento en que, bueno, nunca daban clase, nunca proporcionaban temarios, y venía el examen y ahí es donde reprobaban a medio grupo. O sea, así como había profesores con disposición, también me tocó profesores o que no dominaban la materia, o que simplemente no tenían la vocación de docencia. ¿Por qué? Porque no daban clase. Iban a cualquier otra cosa menos a impartir clase. Aunque bueno, yo siempre me manifesté en ese sentido. A raíz de eso, pues sí, me eché de encargo a algunos profesores, inclusive compañeros, porque llegó un momento en que me catalogaron como grillero, pero no lo hacía con esa intención, sino en un afán de que, bueno, si estoy en una escuela privada, estoy pagando una colegiatura, pues lo menos que puedo recibir es que me impartan una clase adecuada. Y no tanto porque estoy pagando la colegiatura, en parte sí, pero también hay que tomar en cuenta la preparación, ¿no? Como estudiante. Si sale uno mal preparado, si de por sí como están las cosas en México, y luego mal preparado, pues entonces ya en la práctica es donde uno truena. Pero que ahí se daba la primera injusticia a nivel educativo, porque ese no era el convenio era que le enseñaran. Así es. ¿No? Y eso no tiene nada que ver con tradición o no tradición de una universidad o de la otra, eso es con un acuerdo que se hizo. Inclusive yo detecté muchos profesores que yo creo que tal vez, no sé, tenían problemas psicológicos, porque al que le caía bien le ponían 10 y 9, al que les caía mal, reprobado. Inclusive alguna vez me tocó algún profesor que me tocó escucharlo como le dijo a un compañero: usted me cae mal y aunque estudie, conmigo nunca va a pasar. Entonces yo creo que no nada más a nivel profesional y práctica como abogados se dan deficiencias. Desde que somos estudiantes, va uno percatándose de todo ese tipo de situaciones. Y digamos, en su caso, ¿qué le hizo tomar la decisión de hacer un servicio social en materia penal? Bueno, yo desde mi punto de ver, sí me llamaba la atención desde estudiante la cuestión penal. El derecho penal siempre me ha llamado la atención, aún a pesar de que había gente que me comentaba que es un ambiente pesado, sobre todo en MP. Y bueno, como siempre me enfoqué a la cuestión penal y me llamaba, me agradaba, bueno, pues eso me conllevó a buscar una opción en agencias del MP. Eso fue el motivo del por qué realicé mi servicio social como orientador de Barandilla, porque siempre me he enfocado más a la cuestión penal. Me ha llamado la atención, me gusta, pero sí el ambiente pues, es un poquito pesado en esa rama. ¿Usted lo ha sobrellevado bien, lo ha aquilatado bien, toda esta cuestión que nos platica de las injusticias y no justicias, usted lo ha procesado, digamos? Pues he aprendido a sobrellevarlo. Yo creo que no es ya el momento de tomárselo todo así como muy personal.
Ajá. Yo creo que todo es parte de las mismas vivencias, Sí, de la misma profesión. sí. Yo creo que he aprendido a que siempre debe de haber un poquito de todo, ¿no? Entonces va uno aprendiendo a sobrellevar las cosas, va uno aprendiendo a manejar situaciones, a conducirse de mejor forma, de resolver cualquier conflicto de otra manera, de no pelearse con la autoridad, porque pues eso nos atrasaría más los trámites, haría que igual y ya no lo reciban a uno bien, en fin, o sea, se crea un ambiente tenso. Entonces yo creo que desde ese punto de vista, o de mi forma de ver, yo creo que hay que saber y aprender a manejar la situación e ir sobrellevando todo ese tipo de deficiencias de las que uno se va percatando a lo largo de nuestra profesión y del ejercicio de la misma carrera. Claro, esto que usted ahora acaba de decir es como, digamos, la síntesis o el resultado de un recorrido que se ha hecho. Esto usted no lo decía cuando era estudiante. Claro. Esto ahora es más bien como un producto de la experiencia profesional. Claro, efectivamente. Sí, ya. Es decir, es ya el resultado de todo lo que de mis experiencias desde estudiante a la fecha, y aprende uno a conllevar las cosas. ¿Y cómo ve su perspectiva a futuro, digamos, a mediano y a largo plazo? Continuar como abogado litigante, inclusive, tener un despacho de litigio que tenga prestigio y llevar asuntos de distintas ramas. Es decir, mi expectativa es no nomás abocarme a lo penal, porque si se ha dado cuenta, a lo mejor me he enfocado a hablar mucho de lo penal, pero mi idealismo no nomás queda en eso, es abarcar distintas ramas del derecho, no nada más una. Crear un despacho, litigar y en distintas ramas del derecho, no nomás en cuestión penal, cuestión civil, cuestión familiar y de lo que se pueda, ¿no? Ajá. Laboral, inclusive el laboral no lo manejo, pero igual y me gustaría saber, aprender, litigar y todo. Y bueno, si se da la oportunidad, pues yo no me niego. Después de la experiencia inicial que tuvo en materia penal, ¿usted empezó a tocar otras áreas también dentro del derecho? ¿De manera laboral, estudiando? ¿Cómo fue? Posteriormente de que termino el servicio social y poco antes de titularme, más bien estando ya dentro de la especialidad, cursando la especialidad, sí me incorporé a algunos despachos como pasante. Ajá. Con la finalidad, pues de adquirir experiencia, de adquirir práctica, de saber cómo debe uno de tramitar los asuntos ante un juzgado, porque en un juzgado, cómo se pide un expediente, cómo se toma un acuerdo, los términos, porque en el derecho los términos hay que estar muy pendientes, porque si no se nos precluye nuestro derecho de promover incidentes, recursos. Entonces, con ese fin, yo siempre busqué oportunidades de trabajo en despachos jurídicos en un afán de adquirir experiencia práctica, sobre todo, y con miras hacia futuro, pues yo pueda llevar mis propios asuntos, Sí. y no estar subordinado a un despacho. Es decir, ampliando de lo que usted me preguntaba hace un momento, cuál es mi expectativa a corto, mediano o largo plazo, eso es tener mi propio despacho, tener asuntos en diversas ramas del derecho, saberlos litigar y de alguna manera ser independiente, ya no estar tanto subordinado a un jefe o a un despacho, sino ya manejar inclusive mi propio horario. Es lo que yo busco. ¿Y cómo ve la cuestión teórica? ¿Habrá necesidad de complementarlo con algún diplomado, algún estudio posterior? Yo creo, estoy convencido de que sí. Convencido de que
no solamente es actualizarse de las reformas que constantemente... Eso, ¿no? Porque cada... hay que estar muy pendientes de las reformas. Todas ellas salen publicadas en el diario oficial de la Federación. Pues es cuestión de estar muy pendiente siempre de todo lo que se va reformando en cualquier ramo, laboral, civil, penal, familiar. Porque un abogado que no se actualiza, se dice que va siendo menos abogado. Sí, bueno, ¿no? Exacto, sí. Sí, De va hecho, disminuyendo su capacidad. En el decálogo del abogado hay algo que se menciona al respecto. ¿Tienen ustedes un decálogo así como el médico que tiene Sí, esto de Hipócrates? Ser ¿no? tolerante, perseverar, y ser justo, en fin. Ajá. Todo eso abarca nuestro decálogo. Y precisamente va unado a todo lo que estamos comentando en este momento. Pero retomando un poco lo que usted me preguntaba, yo creo que a reserva de actualizarnos y de estar muy pendiente de las reformas, yo sí veo, de hecho tengo la disposición de cursar diplomados, inclusive una maestría, y si se puede hacer un doctorado. Para eso me va, para una superación personal, para estar mejor preparado, y sobre todo tener los conocimientos sólidos que voy a requerir para lo que yo deseo en un futuro, que es litigar de asuntos de distintas ramas y bueno, conllevar un despacho. Bueno, después de la pausa podríamos ver cuáles son los elementos que más trabajo le han costado durante todo este proceso. Claro. ¿Sí? Bien, ¿cuáles serían entonces las partes? No, lo voy a formular de otra manera. ¿Cómo ha procesado usted todas estas eventualidades que se presentan, estos cambios, estos ciclos que ha cerrado de la universidad, del servicio social, todo esto? Sí. ¿Cómo los ha procesado? Yo pienso que de la mejor forma, como bien lo dice usted, son ciclos que se han ido cerrando. Mi licenciatura de 4 años, posteriormente mi servicio social de 6 meses. Pues desde la prepa, ¿no? Sí, desde la prepa. Bueno, inclusive podemos decir la primaria, secundaria, exacto, sí. La preparatoria, la licenciatura, sí. El servicio social, la especialidad. Inclusive yo también veo como un ciclo todo ese proceso, ese trámite para mi titulación. ¿Por qué? Porque hubo que preparar una tesina, no una tesis, sino una tesina, que es un trabajo que se presenta y que tiene que ver con todo lo que cursé en la especialidad en Derecho Penal. Se hace toda una síntesis de trabajo, se presenta y bueno, a manera de temas abiertos, preguntas de distintas, no solamente de materia penal, sino también se abarcó civil, se abarcó familiar, se abarcó de diversas ramas, laboral, fiscal inclusive. Y básicamente mi examen profesional consistió en una evaluación de conocimientos generales, no nomás a lo penal, sino también abarcando todas las ramas. Haga de cuenta que, bueno, yo lo vi así como una síntesis de toda la carrera. Claro, sí. No propiamente se elaboró una tesis, pero sí fue una síntesis de toda la licenciatura. Aunque claro, digamos que el 60% se abocó a lo penal y un 40% abarcando las demás ramas del derecho. Entonces yo pienso que ese periodo de preparar la tesina, de hacer mis trámites para pagar mis derechos para titularme, pienso que fue otro ciclo que se cerró. Claro. Posteriormente a la especialidad. Sí. Y posteriormente creo que inició otra etapa, que fue ya darme a la tarea
de incorporarme a los despachos, Ajá. buscar trabajo, buscar oportunidad para pues incursionar en todo que tiene que ver con la abogacía. O sea, eso a usted le ha dado, digamos, que le ha ampliado el espectro de trabajo, más que de trabajo, como de visión, ¿no? Toda esta... Es una visión muy ya amplia de todo lo que es, pues toda la trayectoria, no solamente desde la licenciatura, sino desde la prepa inclusive. Sí. Como lo que es la preparatoria, universidad, la licenciatura, la especialidad, servicio social, incorporarme a los trabajos, en fin. Y bueno, lo que sería la experiencia ya como litigante. ¿La más dura cuál cree que haya sido? ¿La que más le ha costado trabajo? ¿La que más tardó en procesar y eso? Yo creo que fue la licenciatura. La licenciatura, Ajá. quiero pensar que porque fue la de mayor tiempo. Ajá. La especialidad fueron 2 años. Entonces, El trámite y la tesina fue de 1 año y medio. ajá. Ese periodo de buscar trabajo fue también cada mucho de 1 año. Yo creo que la licenciatura, porque fueron 4 años y medio. Ajá. Entonces yo pienso que por el tiempo, ¿no? ¿Y usted Cuando estuvo fue- siempre seguro, o sea, desde el principio, que había hecho la elección vocacional correcta? ¿A usted siempre le atrajo la abogacía y todo eso? ¿O hubo algunas dudas por ahí al A principio? mí me empezó a llamar la atención la abogacía desde 5º año de prepa, o sea, lo que es el 2º año de prepa, Ujú. debido a que, bueno, tuve algún problema jurídico en aquel tiempo, no yo, mis padres. Ujú. Vi ciertas injusticias Ujú. y eso fue lo que me llevó, fue la clave para que yo tomara la decisión de estudiar la carrera de abogado. Y ya de ahí, bueno, me mantuve en esa decisión y tan es así que, bueno, Ujú. hoy en día, Resultó bien. sí, Sí. Y a pesar de estos 4 y medio años, donde fueron los más duros, había que cumplir con muchos requisitos, Exactamente. trabajos y bueno, pues lo del servicio social, ¿no? sí, claro. Y a los compañeros que vienen, digamos, a los futuros abogados, ¿qué les sugeriría a usted? ¿Qué les recomendaría, ya que ahora ya ha recorrido esta brecha? Sí, faltan muchas por recorrer, pero esta brecha que ha recorrido y que ya hacer, como dijimos hace rato, ya hay ciclos que se han cerrado, ¿sí? Después de verlo así como... Bueno, yo quisiera agregar algo antes de la sugerencia. Sí, adelante, claro. Yo quisiera agregar algo. Digamos, yo mi licenciatura la pagué, de hecho, desde la preparatoria. Yo estudié en prepa de particular, Ajá, porque desde entonces yo no tuve la oportunidad de entrar a la UNAM, sí. y desde la prepa yo he estado en escuela particular. Y yo he tenido que trabajar para, en su momento, solventarme mis estudios desde la preparatoria, los 3 años. Sí. Los 4 años y medio de licenciatura, yo me los costeé. O sea, usted empezó a trabajar desde los 15 años. Exactamente. Y yo, ¿por qué salgo este comentario? Porque yo me he dado cuenta que hay jóvenes que no valoran sus estudios, porque, no sé, porque no les cuesta. Su papá o su mamá les pagan todo, les dan todo. Entonces no lo valoran y pues me he dado cuenta que pues, en lugar de venir a estudiar muchas veces vienen a vacilar. O simplemente no valoran, ¿no? Y tan es así que no le ponen empeño al estudio, se salen, dejan a la mitad las carreras, o no terminan ni la prepa. En mi caso, a mí desde la preparatoria, repito, yo solito me he solventado los gastos, todo. Y yo creo que eso de alguna manera me hizo comprometerme aún más conmigo mismo. Entonces la sugerencia que yo haría a los jóvenes pues es que sean comprometidos, que vean que pues la vida no es fácil y que para lograr cosas en la vida necesitan realmente
poner mucho empeño en lo que hagan, en lo que escojan, dedicarse mucho, porque en esta vida las cosas no son fáciles, ni tampoco las cosas se nos dan gratis, todo cuesta. O que quizá, bueno, hay quien tiene la facilidad, ya sea por vínculos familiares o algo, de tener acceso a incluso un trabajo ya como litigante, ya bien remunerado y todo eso, pero aún allí esa sugerencia es más válida, porque el compromiso que se adquiere es, por decir que con familiares o con papás que puedan favorecer su desarrollo, ¿sí? Digo, ahí por supuesto que es mucho mejor, pero aún así el compromiso entonces debería ser mayor, pero me he dado cuenta que pasa lo siguiente: quienes no tenemos las mismas oportunidades, pues quisiéramos, no sé, tener el papá, la mamá, el conocido, el primo, el tío padrino que nos apoyara y nos pusiera tal vez en bandeja de plata un trabajo. Sabes que yo te recomiendo y tú ya estás trabajando en una semana, 2 semanas. Sí, que así sucede muchas veces. Cuestión que quien tiene esa oportunidad no lo aprecia, no lo valora. Como las cosas se le dan con tanta facilidad, parece cuestión rara, pero sucede, no lo valoran. Y quienes no tenemos esa oportunidad, tenemos la certeza de que sí lo valoraríamos. O sea que como que las cosas están al revés, como que fuera una fórmula, que quien tiene más fácil las oportunidades resulta que no lo valora, no lo aprovecha, y quienes no tenemos las mismas oportunidades pues sí lo valoraríamos. Pero eso se da, digamos, hasta o más bien el más claro ejemplo es, por ejemplo, con los niños, ¿sí? Donde si le dan todos los juguetes y todo lo que pide el niño, no conoce los límites, el niño se sobresatura de estímulos, el niño cae en una depresión muy fuerte, ¿sí? Cuando tiene todo, digamos, todo lo que pide. Entonces el niño no conoce el umbral de frustración, ¿sí? Y entonces eso es lo que lo lleva a manifestar diversos problemas, ¿no? Eso me suena muy equiparable con lo que usted está diciendo ahorita de, bueno, sí hay que tener cierto umbral de frustración para reconocer o diferenciar, ¿sí? Valorar, conocer límites y conocer realidades sobre todo. Claro. Sí. Así es. Y bueno, efectivamente yo me he percatado de que los jóvenes de hoy en día, bueno, no sé, como que los siento más dispersos, Sí. y tendientes a valorar cada día menos las oportunidades que se les presenten, ya sea por cuestión de suerte o por cuestión de que tengan el apoyo de su familia. Y pues es triste ver que no teniendo ciertas preferencias o no sé, mejor suerte, no lo aprovechen. Pero bueno, sí, en fin, hago hincapié en lo que decía hace un momento. Yo creo que todo el cambio está en uno mismo. Sí, porque eso es parte de justamente de nuestra temática que nos ocupa, que es la salud mental, ¿sí? Hoy hemos hablado de esta cuestión de los ideales, de las esperanzas, de las expectativas, de todo eso que de alguna manera trasciende ciclos, trasciende etapas, son emociones que se van preservando y que son las que en algún momento dado sacan a flote muchas cosas, ¿sí? Efectivamente. Pese a todas las cosas negativas que veamos y todo eso, ¿sí? Entonces, eso es muy importante de reconocer, ¿sí? Y conecta con esta sugerencia que usted está haciendo de empezar a adquirir o de empezar a tomar conciencia de los compromisos que implican el ser estudiante, el entregar un trabajo semestral, hacer una tesis, entrar a un trabajo, etcétera, ¿no? Sí, efectivamente. El compromiso, insisto, está en cada uno de nosotros.
cómo se va uno forjando, cómo va uno decidiendo hacer las cosas. O sea, la vida siempre creo que nos da dos caminos: el irse bien, tomar las mejores decisiones, o irse por el camino equivocado. Ya cada quien va a decidir cuál elige. O también reconocer cuando, Sí. ahora sí que cuando la regamos, ¿sí? Tener también esa autoobservación y decir, caray, la regué y creo que la cosa va un poquito más encaminada por este lado, ¿no? Y al final de cuentas, digamos que quien por desgracia elige el camino equivocado, en un par de años lo que no lograron hacer se les convierte en una frustración, Exacto. y eso trae como consecuencia precisamente lo que estamos tratando, la salud mental, Por supuesto. porque la frustración va a repercutir siempre mentalmente. Sí, definitivamente. Inclusive esa frustración se puede apreciar en el comportamiento mismo de una persona hacia con los demás. Una persona frustrada, Claro. la va a notar usted siempre apática, Sí. la va a notar de mal humor, una persona que todo le molesta, que todo le fastidia, poco sociable, o que le gusta criticar mucho a los demás. Pero a final de cuentas se está criticando a sí mismo, desde mi punto de ver. Claro, claro, lo único que está haciendo es, como decimos los psicólogos, proyectando hacia afuera lo que en realidad no puede ver en sí O mismo. lo que no logró en la vida, o lo que pudo haber hecho y no, pues decidió mal y no lo logró. Pues muy bien, licenciado Luis Alejandro Ramírez Holguín, yo le agradezco mucho la participación, la apertura que ha tenido en esta entrevista. Creo que lo que usted nos ha aportado ahora pues es de mucha utilidad y vamos a sacarle muy buen provecho a sus sugerencias y nuevamente le agradezco. No, al contrario, esta entrevista. gracias a ustedes por darme la oportunidad de participar en este programa, y bueno, estaré siempre en esa disposición. Muchas gracias, buenas noches.